Bienvenidos una vez más a un programa de Hablemos de HD. Estamos celebrando una nueva temporada, nuestra cuarta temporada. Estamos pues con una nueva imagen, con nuevos ánimos, nuevos miembros del equipo HD, ¿verdad? Y estamos muy contentos por eso. Y pues contentos porque usted nos está acompañando a través de las redes sociales celebrando esta cuarta temporada. Pues el día de hoy estamos por iniciar el primer tema del año. Así es. ¿Verdad? Un tema muy interesante, como todos nuestros programas. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se titula? El creyente que juzga. Uy. El creyente que juzga. El creyente que juzga. Muchos hermanos dicen, se quedan viendo así como, ¿será o no será? Y como este tema es un tema controversial, como siempre, tenemos la participación de nuestra amada congregación Unife, que siempre ellos están tan dispuestos a colaborarnos. Algunos se nos escabullen, ¿verdad? No, se esconden. Se esconden, no. Ellos siempre están, pregúnteme. Andan buscando a Brenda. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, un saludo a cada uno de nuestros hermanos que siempre nos están apoyando en la iglesia. Así que pues, lo dejamos con el segmento. Bienvenidos a una nueva temporada del programa HD y este es el segmento de preguntados. En esta ocasión les vamos a seguir preguntando a los hermanos de la iglesia qué opinan acerca de los temas que vamos a tratar en esta temporada. Hoy iniciamos con el tema de juzgar. Como cristianos podemos juzgar a los demás. ¿O a qué llamamos juzgar? Acompáñennos a ver las respuestas de los hermanos. Estamos con el hermano Kelvin. Hermano Kelvin, ¿un cristiano puede juzgar a los demás, a otro cristiano o a otra persona? Bueno, pues realmente la palabra lo que nos enseña que es el Señor, a través de su misma palabra, que lo juzgará en el día postrero. Pues nosotros realmente hemos sido llamados para restaurar vidas, no para mandar a nadie al infierno, ni para traer juicio sobre las personas, porque se supone que nosotros reflejamos el amor de Cristo. Y en ese sentido, pues creo yo que no debemos tener ese sentimiento de creernos jueces. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y en el libro de Romanos 2 dice que nosotros somos inexcusables delante de Dios, así que en ningún momento nos podemos tomar esa opción o esa parte de decir que nosotros somos jueces. Estamos con la hermana Gloria. Hermana Gloria, ¿qué cree que es un justo juicio? Pues yo considero que es cuando somos juzgados de la manera correcta por algo que de una u otra manera hicimos mal, ¿verdad? Esa es mi opinión. ¿Y como cristianos podemos emitir justo juicio? La palabra dice que no debemos de juzgar porque el único que se encarga de juzgar es Dios. Amén, muchas gracias. Estamos con el hermano Ronnie. Hermano Ronnie, ¿usted piensa que juzgar y condenar es lo mismo? No, no es lo mismo, porque no tenemos derecho a juzgar a nadie, y menos condenar, ¿verdad? Solo Dios puede condenar al hombre, y pues no es lo mismo. Como cristianos no podemos emitir juicio. Ningún juicio podemos. Ok, muchas gracias, hermano Ronnie. Hola, Abby, ¿cómo está? Hola, bien, ¿usted qué tal? Bien. Abby, ¿usted piensa que un cristiano puede juzgar o condenar a los demás? No, yo pienso que un cristiano no puede juzgar ni condenar a nadie. El único que puede condenar es Dios. Muchas gracias, Abby. Hola, hermano Jimmy, ¿cómo está? Muy bien, gracias, hermana. Hermano, ¿usted piensa que un cristiano puede juzgar a los demás? En mi parecer no, porque lo que tiene que juzgar es la misma palabra, la Biblia, la que Dios por medio de la Biblia es el que juzga, pero un hermano no puede juzgar a otro. Muchas gracias, hermano. Hola, hermana Jennifer, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, gracias. Hermana, ¿usted piensa que condenar y juzgar es lo mismo? Viene siendo similar, porque si uno juzga a una persona, lo hace sentir mal y pues lo está como condenando. Muchas gracias, hermano. Y este fue el segmento de preguntados. Interesantes las respuestas que nos dieron los hermanos. Volvemos al estudio principal. Yo soy Brenda. Yo soy Jafet, volvemos al estudio. Adiós. Excelentes participaciones que obtuvimos de cada uno de nuestros hermanos. Es importante ver que siempre se nos suman jóvenes, adultos, ¿verdad? Para que puedan acompañarnos en este segmento de preguntados. Lo que sí vi fue más chicas, eso es lo que Ajá. ¿Será porque hablamos un poquito más? O sea, más valientes. Bueno, sí. Más valientes.
A los hombres ya se les habían acabado las palabras. ¿Verdad? Ya habían gastado las del día. Y pues bien, vamos a comenzar primero conociendo algunas de las definiciones, ¿verdad? Para que podamos tener claridad en el tema. Entonces, vamos a hablar acerca de qué es la crítica, el juicio, la murmuración y el prejuicio, para que tengamos todos claridad de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Les parece? Amén. Sí. Muy bien, entonces comencemos por la crítica. ¿Qué es la crítica? ¿Cómo la podemos definir? La crítica, pues, existen los conceptos hoy en día como de crítica positiva y crítica negativa, porque yo puede ser una crítica, yo puedo dar una opinión sobre algo, pero mi opinión puede ser una opinión mala, pero también puede ser una opinión buena, ¿verdad? Entonces una crítica es como un juicio personal, algo que, una opinión personal, tal vez juicio suena, no, una crítica o una opinión que usualmente tiene alguien sobre algo, ¿verdad? Pero puede ser positivo o negativo, no solamente crítica, porque a veces uno piensa, me está criticando, es malo, porque no, pero no, puede ser una crítica positiva también. Sí, y yo creo que la crítica, aunque sea verdadera, puede tener un mal propósito. O sea, puedo tener un mal, ¿cómo que llama? Una mala idea y venir y sacarle en cara a alguien, ¿va? Aunque sea verdad. La crítica puede usarla destructivamente en lugar de constructivamente. Aunque sea verdad. Aunque sea verdad, crítica, correcto. Yo creo, ustedes, que estamos viviendo un tiempo bien difícil porque por las redes sociales, ¿verdad? Entonces es muy fácil decir lo que pensamos a través de una red social. De hecho, si ustedes ven que dice, ¿qué piensas hoy? ¿Qué estás pensando? Entonces eso invita a la gente a sacar lo que tiene en su corazón, ¿verdad? Entonces le abre la puerta a que personas con un corazón dañado puedan sacar veneno de su corazón, ¿verdad? Y herir a personas. Entonces tenemos que tener cuidado por los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Hay gente que hasta lo toma como profesión, la crítica. Cree que es un don. Cree que es un don. Aquí podemos sumarle también que crítica se conecta con análisis crítico. Y también tiene que llevar a que hay un aspecto positivo donde yo tengo que analizar, discernir, tengo que tener una crítica de pensamiento que me permita involucrar a todo lo que me rodea y yo analizar todo eso que me rodea. Eso es importante lo que dice José, porque a veces decimos, no, yo no critico, ¿verdad? Yo no, y tenemos que tener ese sentido de análisis, ¿verdad? De qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿verdad? Y aprender a distinguirlo. Yo creo que a veces confundimos el término, que también ya lo vamos a definir, con murmuración. Exacto. Creemos que criticar es murmurar, no, son cosas diferentes. O sea, crítica es tener un criterio, ¿va? De acuerdo. Entonces, que puede ser un criterio correcto o incorrecto, pero depende con qué propósito yo lo haga. De acuerdo. Y por eso es importante que podamos hacer la diferencia, ¿verdad? De estas definiciones. Ahora hablemos de juicio. ¿Qué es el juicio? Cuando emitimos un juicio. Puede ser el juicio para condenar, ¿verdad? El juicio, digamos, ante Dios todos vamos a ser juzgados, ¿verdad? Él va a emitir un juicio final, ¿verdad? Pero también está la definición de distinguir entre el bien y el mal, ¿verdad? Entre lo verdadero de lo falso. Entonces también tiene su parte positiva y su parte negativa. Y escuchando las opiniones de los participantes, creo que la mayoría lo conoce desde ese punto. Es cierto. De juzgar desde el punto de vista de condenar. Entonces, y ya vamos a ver algunos textos bíblicos al respecto, pero realmente también somos llamados a juzgar. Y lo vamos a ver más adelante. Ya vamos a ver los ya versículos lo vamos a ver. que respaldan también. Entonces, como bien decía Yari, juzgar puede ser condenar. Y juzgar puede ser también distinguir entre lo bien y lo mal. Claro. Entonces a Dios le compete juzgar ese juicio de condenación. Él es el único que puede juzgar a condenación. Así es. Pero nosotros somos llamados a juzgar nuestros propios actos incluso. Porque no solo tiene que ser externo, juzgo lo que veo, no, también juzgo mis propias acciones, mis propios pensamientos, qué es lo que hago, si mis actitudes me llevan a Dios o me alejan de Dios. También tiene que ser un juicio a lo interno, que muchas veces pensamos el juicio como a lo externo, pero no necesariamente es así. Al final, y más en estos tiempos, como lo decía Yari, hay tantas cosas, y la misma Biblia lo dice, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces tenemos que tener juicios, ¿verdad? Aunque no sea el juicio de condenar, que eso solo es como Dios, como eso solo le compete a Dios. Pero aquí también podemos hablar del aspecto donde pueden existir palabras sinónimas. Entonces nosotros estamos intentando aclarar eso de que juzgar no es lo mismo que condenar. Es cierto que yo puedo establecer una sentencia de algo, pero cuando yo juzgo no necesariamente tiene que ser verbal o corporal, ¿verdad? Yo no tengo que estar así con
o tener que decirlo, ¿verdad? Yo emito un juicio y probablemente ese juicio está en mí. Está interno. Entonces sí tenemos que establecer esa diferencia de que yo puedo dictaminar mentalmente para tomar decisiones, y que es diferente de sentenciar para condenar verbalmente a alguien. Es distinto. Correcto. Juzgar de condenar. Excelente, muy bien. Vamos aclarando muchas dudas que posiblemente algunos hemos tenido. Pues bien, ahora hablemos de la murmuración, ¿verdad? ¿Qué es la murmuración? Vemos que esto se da mucho, ¿verdad? No solamente en el ámbito secular, sino que muchas veces se da en el ámbito de una congregación. Entonces es importante que hablemos de la murmuración. La murmuración, perdón. Adelante. No, lastimosamente ahí sí no hay una connotación positiva a la murmuración, Exacto. ¿verdad? Que mientras que en las otras definiciones que hemos hablado puede haber una parte positiva y una negativa, en este caso la murmuración siempre tiene un contexto negativo, siempre es algo que uno piensa de alguien, puede ser erróneo, puede ser correcto, pero no lo dice a la persona, sino que atrás, en la espalda, ¿verdad? Y eso siempre trae problemas, porque ya no se vuelve, ahí no hay amor, ¿verdad? Un cristiano que murmura de otra persona, pues definitivamente no, y eso es una de las cosas que en uno de los versículos que estuvimos estudiando, que hablaba incluso de eso, ¿verdad? Que son de las cosas que aborrece Dios, es eso. Los ojos que se enaltecen, en Proverbios 6, 16 al 19, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y la murmuración tiende a ser discordia entre hermanos. Exacto. Miren que la murmuración es como de triple filo, porque daña al que está murmurando, daña el que murmura, al que va a murmurar, y daña también al que está oyendo la murmuración. Contamina a los demás. Así es. Que está escuchando esa murmuración. Quiero decir algo más. La murmuración no solamente tiene que decirlo, puede ser en el corazón. También. Cuando estaba aquella mujer que le lava los pies a Jesús, aquel fariseo estaba en su corazón murmurando. Y Jesús, que conocía sus pensamientos, decía, él decía más bien, Simón, si este supiera quién es el que le está lavando los pies, si este fuera un profeta, entonces dando a entender que realmente Jesús no era el Hijo de Dios. Entonces Jesús discierne los pensamientos. De acuerdo. O sea, la murmuración, hasta con las muecas, ahí como ahorita nos mostraba José, que le salió lepra. Entonces, así es la manera en que nos contaminamos cuando andamos murmurando. Y la murmuración es algo que viene como que es el resultado de algo que ya pasó. Por ejemplo, el prejuicio, y a eso vamos, ¿verdad? A veces tenemos un concepto antes de poder determinar si está bien o está mal, y entonces empezamos a murmurar y empezamos a criticar. Hablemos del prejuicio. ¿Es correcto que hagamos un prejuicio? Este sería también otro aspecto negativo, porque no importa si yo estoy teniendo un juicio previo positivo de alguien, digamos, creo que es buen cristiano o creo que va a ser mal cristiano, simplemente no tengo que juzgar por apariencias. Y la Escritura nos manda eso, a tener un justo juicio. De tal manera que este elemento de murmuración y de prejuicio son de esas definiciones que se asocian, pero son completamente negativas. No importa si lo que me estoy anticipando es que creo que estoy haciendo algo bueno, me estoy anticipando erróneamente porque estoy tomando solo un aspecto superficial de las personas. Y quiero decir algo, a veces van asociados. Por ejemplo, vengo yo con una murmuración y se la cuento a Susan, acerca de José, por ejemplo. Entonces, y Susan me escucha. Entonces a Susan se forma un prejuicio sobre José. Entonces ahí se encadenan los pecados. Primero hubo un pecado de murmuración, uno de prejuicio. Y ambos son negativos. De acuerdo. Y quien anda haciendo eso, si vemos en la Escritura, quien anda hablando mal de otros, ¿quién es? Satanás. Y ojo, y habla cosas que puede ser que las estemos haciendo. De acuerdo. Pero ese es el trabajo del diablo. Muchas veces hacemos el trabajo del diablo cuando andamos así. De acuerdo. Entonces, estos dos aspectos, murmuración y prejuicio, se orientan más a lo que sale de nosotros y por tanto se cumple lo que el Señor Jesús nos dice, lo que sale de nosotros es lo que contamina y no lo que entra en nosotros. Entonces hay que evitar estos elementos. Sabemos que vamos a luchar contra la naturaleza carnal, ¿verdad? Sabemos que desde temprana juventud el corazón del hombre es malo, pero tenemos que luchar contra eso y por eso limpiamos nuestro ser con la palabra. Así es. Entonces aquí quiero aclarar algunos términos, porque muchas veces los confundimos. Creemos que criticar es murmurar.
Y no, hay que diferenciar bien. O sea, la crítica es realmente tener un juicio sobre algo. Pastor, pero quizá eso de la crítica es por lo que estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Escuchar, ay, no me critiques, ¿verdad? Exactamente. Y entonces no me critiques porque es algo que ya estamos como acostumbrados a verlo negativo, de una forma negativa, ¿verdad? Pero conociendo estos conceptos es importante que empecemos a aplicarlos tal y como son, de la forma correcta. Pero aquí es, no disfrazar la murmuración como crítica. Sí, cierto. Entonces, o sea, que alguien esté murmurando. No, estamos criticando. Y ahí dijeron que podía criticar. No, eso no es. O sea, esa es murmuración. Hay que definirlo así. La murmuración lleva queja, lleva algo negativo, ¿verdad? Entonces no es que estoy diciendo, aquella persona me parece buena gente, ¿verdad? O creo que le voy cristiano, sino una murmuración cuando no, esa persona, míralo cómo le hace, mira cómo se vistió. Entonces ya siempre hay una queja, hay algo negativo, hay algo feo, no busca la edificación. No busca la edificación para nada. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, bueno, conociendo estas definiciones y lo que la Biblia nos enseña referente a este tema de que el creyente puede o no puede juzgar, que fueron las preguntas, ¿verdad? Que le hicieron a nuestros amigos y hermanos de Unife. Entonces, contestémosla aquí. Comencemos con esa carnita a desmenuzarla. De acuerdo, ¿verdad? sí. ¿Puede un creyente juzgar o no? Hay varios pasajes que lo sustentan y por eso es necesario distinguir esas palabras. Entonces, separemos de entrada, como lo mencionamos, condenar de juzgar. Yo ahorita estoy juzgando en mí mismo qué palabras decir para no ofender a ningún hermanito, para decir lo correcto en este video. Yo siempre tengo que estar aplicando un análisis, un discernimiento. Pero la parte de condenación que se desprende de un juicio es la que tenemos que evitar. Yo no puedo mandar a nadie al infierno o decir qué va a suceder por el pecado que está ahorita, porque no sabemos qué camino le tiene el Señor a esta persona. Y lo que queremos es la restauración de estas personas y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto tiene un origen en el pasaje centro del Sermón del Monte. Estamos en Mateo 7:1 y ahí, si nos detenemos a leer, no juzguéis, si nos detenemos ahí, pues sí, no hay que juzgar, pero la escritura no queda ahí. Y entonces si solo separamos esas palabras a conveniencia, no es suficiente. Tenemos que seguir leyendo y llenarlo de contexto. Y al final ese pasaje lo que nos habla en resumen es de la hipocresía. Yo no puedo juzgar si yo estoy en un pecado similar o yo no puedo juzgar si estoy en otro pecado, sobre todo de muerte. Entonces, vamos a ver más adelante que la Escritura nos apertura a ver esto de los pecados, sobre todo en aquel que se dice que es un hermano. Pero de entrada tenemos que entender de que no puedo yo condenar, porque ahí es una hipocresía de que yo condeno a alguien y yo estoy en el mismo pecado. Entonces eso es lo que ese pasaje intenta decirnos. ¿Cómo juzgar? Y lo aclara en el versículo 5, porque dice, primero saca de tu ojo la viga para que puedas ayudar a tu hermano. Entonces necesito primero tratar en mí antes de intentar tratar de ayudar a otros. Ahí quería aportar algo. Si nosotros vemos ese pasaje, como bien mencionaba José, hay que ver el contexto. Jesús empieza antes de este pasaje inclusive diciendo que si nuestra justicia no es mejor que la de los fariseos, entonces ya está poniendo en contexto, y a los fariseos los llamó hipócritas, que daban ofrendas para que otros los vieran, oraban para que otros... Entonces, era una apariencia. Y este pasaje habla que antes de juzgar la paja de tu hermano, saca la viga que tienes en tu ojo, que eran los fariseos, y ya vas a poder ver bien para sacar la paja de tu hermano. Entonces, ya vamos a ver. Y la pregunta que hacía Susan, ¿puede un cristiano juzgar? Yo más bien ¿debe un cristiano juzgar? Porque debemos juzgar. Entonces, si no, cualquier cosa va a sucedernos. Pues entonces yo creo que ya vamos a pasar a los ejemplos. De acuerdo. De acuerdo, muy bien. No, y algo también es que si uno es que tengo que regresar a lo de juzgarse uno mismo. Si yo estoy preocupada en mejorar yo, no voy a tener tiempo de andar viendo lo malo de los demás. De acuerdo. Porque yo estoy cultivándome mi fe, mis pensamientos, mi corazón. Entonces hay que invertir el tiempo en juzgarse uno, y nuevamente Dios transformará la vida. Ya uno tendrá unos ojos diferentes, ojos de amor, ojos más sabios conforme a su palabra, un Espíritu Santo más en sintonía con nosotros, y entonces eso nos permite hacer un juicio justo, ¿verdad? Ya no solo un juicio por ser un juicio, sino ya un juicio bajo la palabra de Dios. Amén. Entonces sí creo que es bien importante
pensar en el juicio interno, ¿verdad? Que nosotros crezcamos como personas, como cristianos, y luego Dios decidirá, ¿verdad? Si Él nos usará para juzgar a otras personas a ese nivel de opiniones. Pero sí, lo que sí es muy importante es pensar en eso, ¿verdad? Totalmente. Sí tenemos que juzgar, porque estos tiempos están tan llenos de basura, de maldad, de contaminación, que necesitamos juzgar, pero a lo bueno, ¿verdad? Bajo la palabra de Dios. De acuerdo, entonces algunos podrán decir, ajá, ya puedo juzgar. No, no, entonces, yo ya trabajé en mi pastora, ahora ya estoy listo, estoy listo. Como entonces, James Bond, tengo licencia para juzgar. Ya van a sacar un sticker. Sí, antes yo decía, no me juzgues o no juzgar, ya aprendí que puedo juzgar. No, ahora vamos a ver qué cosas, entonces, sí nos enseña la palabra de Dios que sí debemos de juzgar, como el pastor nos lo mencionaba. Por ejemplo, ¿podemos juzgar a los falsos maestros? Tenemos que hacerlo. Muy bien. Entonces, hablemos de eso. De acuerdo. Primero, vamos a ver que hay pasajes en la Biblia, hay versículos que van a sustentar todos estos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver que esta es de Apocalipsis. Correcto. Y en Apocalipsis vamos a ver que existe la mención donde se nos dice que tenemos que poner a prueba a aquellos que dicen ser apóstoles. Entonces vemos que hay unas diferentes categorías. Los falsos maestros aparecen en 2 de Pedro, si no me equivoco. También. Entonces tenemos que poner en juicio aquello que escuchamos, sobre todo de aquel que nos está adoctrinando, que nos está guiando, que nos está pastoreando, ¿verdad? Que nos está intentando decir, esta es la enseñanza de Cristo, yo tengo que poner esto en juicio. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Sí, ese es Apocalipsis. Se lo leo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así es, amén. Y entonces, ¿contra qué los vamos a juzgar? En Hebreos 3 vamos a ver que tenemos que comprobar nosotros constantemente si lo que escuchamos va en correspondencia con la Escritura. Entonces, contra eso juzgo. Yo tengo que estar en constante entendimiento de la Escritura para saber si lo que escucho es correcto. No puede ser solo contra mi criterio. Tiene que ser contra lo inmutable que es la palabra del Señor. Miren, en Apocalipsis, al ver el mensaje a todas las iglesias, vemos que a esa, digamos, Dios la felicita, podríamos decir, o reconoce porque juzgó bien. Así es. Juzgó a los falsos maestros o los falsos apóstoles. Pero a otras dice, toleras que esa mujer llamada Jezabel enseñe, o sea, la está tolerando. O sea que esa tolerancia no está bien. Entonces, tiene que haber juicio realmente. O tienes ahí a los nicolaitas entre ustedes. Entonces, vemos cómo Dios, esas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, Él nos llama más bien. Es nuestra responsabilidad venir y juzgar esas cosas que no están bien. Y cuando decimos juzgar es, no permitirlas. Entonces, no hay que permitirlas. De acuerdo. Yo creo que ahí el trabajo del pastor, ¿verdad? Es muy importante, es muy ¿verdad? importante. No subir al altar a predicar a cualquier persona. Así es. De hecho, eso es lo que me gusta de Unife, que ahí se cuida desde la música, desde la alabanza, todo se va cuidando, ¿verdad? La doctrina, todo, porque hay que tener cuidado y hay que guardar los corazones de las personas, ¿verdad? Lo que oyen, ¿verdad? Y más los que vienen comenzando en la fe, ¿verdad? Que pueden creer todo lo que escuchan. De acuerdo, pero digamos, por ejemplo, ¿cómo juzgar estas falsas doctrinas, estos falsos maestros? Entonces algunos podrán decir, ajá, entonces yo me voy a meter a todas las redes sociales, a las páginas de todos esos falsos apóstoles y Entonces, ¿cómo dar claridad? ¿Cómo podemos juzgar esto? ¿Es así, de esa forma o cómo? Explíquenme. Aquí no tenemos que exponernos ante el mundo innecesariamente con conflictos y desunión de la iglesia. Y cada vez que participamos en una red social de esta manera, en realidad estamos descuidando ese aspecto del cuerpo de Cristo. Tenemos que mantener una unidad. Hay lugares y hay formas. En la Escritura se nos enseña a apartarnos para poder cumplir con esto. Podemos ver, por ejemplo, si no me equivoco, era en Mateo 16, donde el Señor Jesús empieza a decirles sobre su muerte, ¿verdad? Y entonces viene Pedro y lo aparta y le dice, yo no voy a permitir que esto te pase. Lo apartó para reprenderlo. La Escritura usa la palabra ahí, para reprenderlo. Es decir que Pedro está haciendo un juicio. Él cree que está haciendo algo bueno
Y el Señor Jesús le dice, no, Satanás, apártate de mí, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Apartarse. Entonces sí tenemos que tener el cuidado de que si detectamos esta persona o estas personas, usted tiene la sensación, porque conoce la Escritura, siempre tiene que apartarlo, no tiene que hacer esa pelea innecesariamente, ese conflicto, no es lo que nos llama la Escritura. Sí, porque esa pelea, ¿qué nos trae? Nada, yo lo he vivido en carne propia, ya lo hemos porque vivido. yo antes me ofuscaba y no, que mi opinión, y me respondían y la respuesta... Y eso no termina. Y yo no cambié la opinión de nadie, y nadie cambió mi opinión. Entonces, al final, esa no es la manera. Fíjense que quería compartirles aquí en 1 Corintios 6:1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, no es correcto exponer a otros en las redes. No es la manera. O sea, hay que hacerlo aparte, llamarlos aparte, decírselos aparte, pero no viene, no trae nada, pues no llega a ningún fin, no estamos logrando nada. No estamos mostrando el amor de Dios cuando hacemos eso tampoco. Porque miren, el mundo está lleno de falta de amor de Dios, está en oscuridad. Y cuando uno viene y empieza a criticar a la persona, uno está como queriendo lo mismo que él hace, yo voy a hacer lo mismo. Y entonces, ¿a dónde está la diferencia? ¿Qué nos diferencia de esa otra persona que está en conflicto bajo mensajes? En nada, ¿verdad? Y sí son casos bien excepcionales, ¿verdad? Que tal vez que el pastor le ha pasado algo similar, que con redes sociales pudo hacer algo positivo, pero eso es una unión, ¿verdad? En realidad nosotros es muy complicado que en redes sociales y falsos profetas, no, al final es de orar y por esas personas y pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él vaya exponiendo la verdad y que le vaya dando discernimiento a esas personas. Mejor leamos los nombres de los quienes ponen los posts y hay que orar, Padre, bendice a fulanito, a sutanito, háblele su mente, ¿verdad? Porque no hay manera que nosotros en nuestras fuerzas podamos... Quería expandir un poco lo que mencionó Yari. De hecho, 1 Corintios 6, ahí habla de que había un pleito entre hermanos. Entonces Pablo termina diciendo, ya de por sí es malo que tengan un pleito entre ustedes, pero es peor todavía que lo hagan frente al mundo. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, lo que Pablo está diciendo es que ese pleito debería juzgarse dentro de la iglesia. Pero cuando exponemos algo en las redes sociales, no estamos entre creyentes. Estamos frente al mundo. Y al final el testimonio que se ve afectado es el de Cristo. Amén. No es el de... Y tratamos de corregir a aquel exponiéndolo y seguro ni siquiera vio nuestro mensaje. Entonces, no, o sea, no es la manera. Ahora, ¿cómo tratar esas cosas? Bien. ¿Cómo hacerlo? La manera que vemos nosotros de poder tratar ese tipo de cosas es enseñando la verdad. O sea, enseñando, esto es lo que enseña la palabra, esto es lo que dice, sin señalar a nadie, porque ahí estamos expuestos al mundo. Si ese estuviera en la iglesia, sí, ahí siéntelo, ahí hable con él, pero no está en la iglesia, está allá en otro lado. Entonces, no es la manera. Predicando la palabra, diciendo la verdad. Eso sí lo puede hacer en las redes, usted hablar de Cristo en las redes, no se quede callado. Y acá hay un aspecto también con mansedumbre, ¿verdad? Que proviene de ese mismo amor, porque con esa mansa palabra se puede aplacar la ira del otro, ¿verdad? Lo hemos visto, hay ejemplos de esto. Pero en la Escritura también en Mateo 18 nos da algo más específico, porque nos dice... Por tanto, en el 15 al 16, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. En ese repréndelo está ese tipo de juicio, ¿verdad? Estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces nos da ciertas instrucciones. En realidad hay que separarlo, hablemos usted y yo, porque que peca contra mí, soy testigo de algo, y si no, con otros hermanos intentamos ayudar, pero siempre es en amor. Tenemos carencia de amor, ¿verdad? Todos, eso nos falta. Esto es parte de Santiago 2, de que no podemos controlar esa lengua tampoco, ¿verdad? Es ese timón que nos cuesta a todos, a cada rato. Entonces es parte de lo que construimos en santidad, cada quien por separado, una lucha que es para toda la vida, ¿verdad? Pero aquí hay que intentarlo. Entonces, bueno, vamos a juzgar entonces las falsas doctrinas. Las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Así es. ¿Y qué otras cosas? Podríamos decir que la Biblia nos dice que nos enseña. Está el mal testimonio también. El mal testimonio. Había ahí en la iglesia de Corintio un muchacho que estaba con la esposa con la madrastra, así.
Entonces, y Pablo les dice, ¿cómo es que permiten eso ahí? Y le llaman hermano, o sea, entonces no. Entonces, ahí donde vemos que la iglesia es llamada a cuidar eso. Así es. No está hablando, vean que Pablo no le escribió a Éfeso para corregir a Corinto. Le habló a Corinto para que Corinto corrija lo que está mal ahí. Entonces, porque a veces nos queremos tomar la atribución, ay, hay un adúltero en la otra iglesia, voy a ir allá a decirle un par de cosas. No, allá los llamados son los de la iglesia. Nosotros, antes Pablo ahí, a los de Corinto les llama la atención. ¿Cómo es que tienen a él, que es un hermano y que está con la madrastra? Entonces, no, el mal testimonio no está bien. Y tengo una consulta. ¿La profecía se puede juzgar o deberíamos juzgarla? Porque se da mucho esto de la profecía, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos lo vemos en todos lados y en las redes sociales más. No, entonces, hay escuelas. Hay escuelas, ¿verdad? Hay escuelas de profecía. Entonces, ¿deberíamos juzgar la profecía? Tenemos que hacerlo. La Escritura nos manda a hacerlo. Y que tenemos que respetar. Hay todo un juego ahí que nos dice Pablo, ¿verdad? Nos dice de que uno se siente mientras el otro está hablando y siempre tenemos que escuchar, pero sí tenemos que juzgar esa profecía. Los demás juzguen. Los demás juzguen. Siempre tenemos que hacerlo. Contra la Escritura. Ahí es donde nosotros encontramos. Y puede ser que para algunos sean difícil porque miramos que unas cosas las dice Hebreos, pero miramos exactamente lo mismo ahí en Proverbios. Es decir, tenemos un espejo también, aunque viene el mismo Dios a revelarse ante nosotros y pase esa enseñanza a sus discípulos, pero en realidad podemos ver en toda la Escritura cómo poder juzgar a esa enseñanza que nos quieren dar o ese elemento, ¿verdad? Que nos dice alguien, que alguien nos está enseñando. Sí, es que la Biblia habla de falsos profetas. Así y las profecías vienen de falsos profetas, y falso no es verdad. Entonces tengo que buscar, pues tengo que tener un criterio yo, porque a veces no solo porque habla bonito y pucha, dijo en estos versículos y yo digo, bueno, pero es que no me sé esos versículos, ¿será que sí dice eso? ¿Será que sí o que no? Sí. Y ando más perdida si ha de ser cierto. Y pasa a veces que tal vez a uno lo ven, yo que sé, llorando. Ay, la hermanita está sufriendo, hermana, tu sufrimiento, y tal vez uno está llorando por otra cosa, sí. no que está sufriendo, tal vez está teniendo un momento bonito con el Señor, que no tiene nada que ver con tragedia, tal vez agradecimiento, pero ya viene la persona que está llorando, que está sufriendo, y le da profecía de que está de sufrimiento, y nada que ver. Entonces sí hay falsos profetas, la Biblia nos dice. Y algunas profecías vienen a quitarle la paz a las personas, y están tan pendientes que tal vez alguien le dio una palabra y no duermes pensando cuándo se le va a cumplir esa palabra, ¿verdad? Y queda que se le pierde la paz. Y es importante lo que mencionó José, ¿verdad? La Biblia es tan clara y nos da como lineamientos, nos va diciendo cómo debe hacerse en la iglesia, el orden. Entonces, si algo se sale de los lineamientos que el Señor nos da, no está bien, no está correcto, ¿verdad? Entonces, yo quiero decir varias cosas. Sí, diga. Es que así me ahorro una prédica. José dijo algo valioso y creo que ha estado aquí entre lo que hemos estado diciendo, pero es clave. Para juzgar tenemos que conocer la palabra de Dios. O sea, de hecho, para que todo lo que estamos hablando hay que basarse en la palabra de Dios, no lo que yo creo, lo que me enseñaron mis abuelitos, así lo hacía mi tía. No, hay que basarnos en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de los falsos profetas? Miren, estamos ya bajo la gracia, ¿va? Pero si vemos bajo la ley, ahí vemos alguna sombra de lo que era para Dios un falso profeta. Entonces, si el falso profeta venía y decía cosas que no se cumplían, había que apedrearlo hasta matarlo. Que se cumpliera ahorita. A lo que voy yo es cómo Dios, la seriedad de eso. Ajá, y el otro, ¿va? Viene un falso profeta que dice que va a suceder algo y sucede. Entonces, eso es más difícil. Porque la señal que él dijo se cumple. Nosotros decimos, uy, es un profeta de verdad. No. Ojo, Jesús dice, Dios dice. Entonces, escucha sus palabras y si te lleva tras dioses ajenos, es un falso profeta y hay que apedrearlo también. Así es. Entonces, otra vez, hay que juzgar lo que nos están diciendo. Ahora voy a la prédica que me voy a borrar. A ver, hay gente que se pregunta, me dieron una palabra, ¿qué hago? Alguien me dijo esto, ¿qué hago? Miren, el ejemplo creo yo para eso es María. Cuando a María le hablaban acerca de Jesús, ¿qué es lo que hacía ella? Guardaba todas esas cosas en su corazón. Si se cumple, gloria a Dios. Si no se cumple, pues... Entonces, así, con mi esposa es testigo.
de muchas cosas que de alguna manera han hablado hace muchísimos años y hemos estado viendo el cumplimiento. Aún así, simplemente la guardo y dejo que si ocurren es porque era una palabra de Dios. Y si no ocurren, tampoco vivo ansioso porque no ocurrió. Pastor, y eso que acaba de mencionar es interesante porque hace algunos años, varios años, muchos años, le dieron una palabra al pastor, estaba bien chavalito, o sea, ya se imaginan la cantidad de años más. Casi el año pasado. Casi. Y hasta este tiempo, miren cuántos años pasaron, 40 serán. No, 10. Pastor. No hay que pues vamos a bajarle. No hay que juzgar. Entonces, hasta este tiempo se están cumpliendo. Y en ningún momento hubo una preocupación. Ay, ¿cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? No, la palabra de Dios se va a cumplir. Si es una palabra del Señor que fue enviada por el Señor, no le va a quitar la paz y se va a cumplir en el tiempo del Señor. Amén. No tenemos que estar ahí como buscando quién me interpreta los sueños, quién me interpreta la profecía, cuándo se va a dar. No, si es del Señor, se va a dar en el tiempo del Señor y es un regalo de Dios para su vida. Pues a veces se nos olvida que podemos hablar con Dios. Es decir, si tenemos una duda, preguntémosle directo, no andemos como con los intermediarios, ¿verdad? ¿Quién será que me puede decir sí o no? Pregúntele a Dios. Órele, y si Dios da la respuesta, pues ahí tiene su respuesta. Pues no tiene que haber alguien más que le diga. Directamente podemos hablar con Dios. Y también hay que buscar en ese sentido al Espíritu detrás de eso, porque dice, el Espíritu me guía para... ¿Cuál espíritu? También la Escritura nos dice debemos buscar a los espíritus en 1 Juan. Entonces, a veces vamos a encontrar en sectas, en otras religiones, vamos a hablar que hablan de un Jesús o de un espíritu y no es el mismo. No está pegado a la Escritura. Entonces, tiene que también entrar en ese razonamiento suyo. Tiene que haber un juicio. Hace poco que pasamos con lo de todo lo político, la gente salía diciendo yo soy creyente. Pero yo soy creyente es algo súper ambiguo. Soy creyente y yo decía, ¿qué? Más bien a mí me da miedo cuando alguien decía, cuando uno de los candidatos decía, no, yo soy creyente, yo decía, pero ¿creyente de qué? O creyente de quién, ¿verdad? Porque es algo muy ambiguo. Entonces sí es muy importante siempre, ¿verdad? Creo en Jesús. Inclusive sí, cuando dicen, es que Dios me dijo, pero ¿y cuál Dios? Me lo está diciendo en D minúscula. Entonces, si no proclaman al Señor Jesús de la palabra inmutable del Nuevo Testamento y que fue prometido por el Antiguo Testamento, no están hablando de Dios Todopoderoso, Creador infinito y eterno. Amén. Así de sencillo. Sí, o sea, yo por eso a mí me da miedo cuando están orando por mí, Dios me dice, ay, no sé. Ese es otro hay que tener mucha precaución. Para que alguien se atreva a decir Dios me dice, de verdad que tiene que... Wow. Yo ojalá, a mí me da miedo que me digan eso porque no... Ojalá que en esas escuelas de profetas les enseñaran a no decir eso. Exacto. Dios me dijo. Porque si Dios me dijo, lo que está detrás es algo complicado. Yo creo que la persona simplemente ore y no que diga Dios me dijo. Mejor que no diga. Mejor que no diga. O si tiene un sentir, tal vez puede decir, siento en mi corazón, ¿verdad? Dios puso en mi corazón decirle esta palabra. Pero ya decir esa palabra, Dios me dijo. Ya nos ahorró otro mensaje. Hay que tener cuidado ustedes. Es bien delicado. Es bien delicado. Pues bien, ya aprendimos que sí, ¿verdad? Que sí debemos juzgar y qué cosas debemos de juzgar. Ahora entonces, ¿qué cosas no debemos juzgar los creyentes? Hay temas de apariencias y comportamientos que no debemos juzgar, pero antes de entrar en eso me gustaría mencionar que si hay comportamientos que son opuestos al testimonio que viene de comentarnos el hermanito, sí tienen que entrar en juicio, ¿verdad? Puede venir alguien con un testimonio de X cosa y le vemos un comportamiento opuesto, tiene que entrar en eso de que necesitamos que conozca, ¿verdad?, la verdadera doctrina, una doctrina correcta. Así es. Pero en general hay comportamientos que van a sus gustos, hay apariencias que van a sus gustos y esos elementos ya se escapan. Somos libres de hacer muchas de estas cosas y sabemos que no todo lo que hacemos nos lleva a edificación también. Cuando menciona esto... De las apariencias, nos referimos, por ejemplo, a tatuajes, ¿verdad? A personas que usan tatuajes, ¿verdad? ¿Qué otras cosas hablamos de apariencia? Digamos, personas que se pintan el pelo, sí, de acuerdo. Que son piercing. Ajá, que son piercing. O su forma de vestir, ¿verdad? Su forma de lo vestir. Que comen. La forma de hablar. Sí, yo creo que
hay que diferenciar. O sea, de hecho, Jesús nos decía en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí también para aclarar que sí nos llama a juzgar, pero no tenemos que juzgar por las apariencias. Cuando juzgamos por las apariencias, lo que hay ahí es un prejuicio. De acuerdo. Y los prejuicios, vimos, siempre son negativos. Así es. O sea, porque puede venir alguien bien vestido y lo termina estafando. Así es. Así es. Sí, eso pasa. Correcto, eso pasa. Entonces, el juzgar según las apariencias realmente está mal. Bueno, veamos un ejemplo bíblico. Samuel, cuando vio al hermano mayor de David, seguro estés. No, Dios no mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Amén. O sea, hay que conocer a las personas antes de emitir un juicio. Entonces, sí, la ropa, la forma. Y ojo, la iglesia es un hospital. Es un hospital. Todos venimos del mundo. Todos. Y todos traemos algo. Entonces, cosas del mundo. Creo que la reflexión que hacía Elena es valiosísima. O sea, cada uno de nosotros, por eso Jesús dice, quítese la viga, mira tu viga primero. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia. Cuando estamos en esos zapatos, realmente recibimos todo de gracia, de misericordia. Entonces, así tenemos que andar con todo el mundo. Por gracia, por misericordia. Amén. Así es. Y perdón, adelante. No, yo creo que tampoco tenemos que juzgar a las personas por su pasado, ¿verdad? Así es, totalmente. De dónde vienen, ¿verdad? O cómo llegan a la iglesia, porque no sabemos nosotros, ¿verdad? Si vamos a caer más adelante. Entonces no tenemos que hacer eso tampoco. Así es. Y también tenemos que ser gentiles, pero no es la palabra gentil bíblica, sino tenemos que ser amables con los neófitos. Aquellos que son débiles en la fe todavía, son nuevos en la congregación, son nuevos en la iglesia, tienen que ser cuidados, porque esa fe se construye también. Hay una fe que está pegada con razonamiento. Sabemos que vamos a llegar a un punto que ya es imposible razonar. Dios es triuno y es triuno. Ya no puede ir más allá. Pero hay otras cosas que van a ocupar evidencia y puede ser que estas personas estén creciendo en su fe, todavía se estén alimentando, estén con esa leche, pero que venga alguien y de repente empieza a buscar contienda con alguien que recién está ingresando. Lo golpea. Miren que a veces llega gente nueva a la iglesia, de repente ya lo quedan viendo mal, o vaya en la familia. Esto ocurre bastante en la familia, ¿verdad? Va alguien y lo invita de la familia y llega, y ya de repente cuando están en la casa y hace algo que cometió un planchoncito en la calle, ya le dice: y vos no que sos cristiano, no que sos cristiano, no ¿verdad? vas a la iglesia. Y no que vas a la iglesia, y no que estás aprendiendo. Entonces, eso en vez de edificar, está dañando, ¿verdad? No, mejor me quedo ahí como estoy, ¿para qué voy a ir a la iglesia y no puedo cambiar? ¿Verdad? Entonces, lo que menciona José es importante, los débiles en la fe, ¿verdad? Sí. Imagínense, ahí ese pasaje hablaba precisamente de aquellos que venían de un judaísmo, y que de repente no comían de todos los tipos de animales. Imagínense que un judío se convirtiera en la congregación y él dice: no puedo comer cerdo. Y tal vez lo empezamos a juzgar por eso, ¿va? Entonces, miren, tuvimos unas personas ahí que conocí de Paraguay. Ellos miraban rara la comida nuestra. ¿En qué sentido? Digamos, ¿a cuánto nos gusta el plátano con frijoles? Y, qué rico, ¿va? Sí. Pero ellos no. Porque el plátano es una fruta. Entonces, ¿cómo es que están comiendo frutas con lo demás? Entonces, ellos lo miraban raro. Entonces, él aprendió a comer, pero la esposa nunca. Entonces, el plátano con frijoles. Entonces, si uno lo empieza a juzgar por eso. Ahora, lo que estaría mal es que aquel que no come plátano, vaya, para ponerlo así mejor, más simple, aquel que no come plátano ande juzgando a aquel al que come plátano. Ustedes pecadores, no, ustedes comen plátano. Entonces, eso estaría mal. Y peor estaría si eso se convierte en una doctrina. Porque eso hasta la Biblia dice que van a haber doctrinas de demonios que van a hacer a la gente abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Ahora, ni el que come, ni el que no come, juzga al otro. Así es, así es. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Hablando de doctrinas, sabemos que hay doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias, ¿verdad? Así es. Entonces, las doctrinas secundarias y no fundamentales entraría dentro de esto que estamos hablando, el no juzgarlas como creyentes.
Sí, tenemos que considerar que van a haber esos elementos que son satélites a la doctrina central del cristianismo. Hay cosas que son pétreas. Si alguien le dice Jesús no es Dios, eso es pétreo, peléese. Defienda al Señor Jesús a la Escritura. Hágalo separado, intente que la recomendación. Peléese, pero sin pelearse. ¿va? Peléese, pero te veo la salida. Pero tiene que llevarle la verdad. Y esa verdad va a crear contienda, porque el Señor Jesús nos dice, yo no vine a traerles paz, sino espada. Y en este caso, en ese momento, crea esa confrontación. Pero tenemos que ver de que van a haber elementos como estos que son culturales, de una vestimenta, que usa falda ya en otro lado, que qué sé yo. Yo sé que van a crear ese choque. Usted va a tener que lidiar con esto. Es más, va a ser parte de su cruz. Porque en esos elementos para seguir a Cristo, primero niéguese usted, tiene que juzgar qué cosas son suyas, que tiene que empezar a negarlas. Y la cruz que nos pone el Señor ahí son cosas externas, como a Él le tocó externo. De acuerdo, digamos, Elenita, usted ha visto que en algunas congregaciones las mujeres tienen que usar velo, ¿verdad? Entonces, o las mujeres no pueden ponerse pantalones, ¿verdad? Entonces, ¿será correcto esto? Es que no, porque al final son detalles que... Ok, uso pantalones, pero ¿y si mi vida espiritual está mucho mejor que la que nunca usa pantalones? Al final hay cosas más importantes en mi relación con Dios que cualquier cosa física, ¿verdad? Y que incluso al final estaba buscando este versículo de Hebreos 3, 12 al 14, que dice, cuídense hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Entonces, en vez de estar criticando en cosas innecesarias que más bien nos van a alejar y no nos van a permitir acercarnos y llegar al fin de los tiempos todos juntos, ¿verdad? Entonces, veamos, edifica mi crítica o lo que yo voy a decirle a la persona. Si no le edifica, si no va a mejorar su relación con Dios, pues al final es irrelevante, ¿verdad? Entonces mejor me enfoco en otras cosas para que todos nos animemos unos a otros. A mí me gustaría agregar algo ahí, y es que ese pasaje ahorita se leyó de la Nueva Versión Internacional, pero si usted lo lee de Reina Valera, va a ver que esa palabra anímense es exhortar. Y exhortar significa varias cosas, entre ellas está animar, pero también está corregir. Entonces, cuando vemos esa palabra anímese, en realidad imagínese la palabra griega que está detrás, y esa palabra refiere también a corregir. Tenemos que corregirnos día tras día, todos los días. Y eso no significa condenarnos todos los días. Significa que para que nosotros vayamos en un camino de santidad, de rectitud, ejemplo para la iglesia, edificar, sacar nuestros dones, todo eso que es bueno para glorificar al Señor, tenemos que saber qué es lo malo. Y yo no lo puedo saber yo mismo. Es cierto que la Escritura es un espejo, pero por eso hay dones, y el pastor me tiene que corregir, y el maestro me tiene que enseñar, y el Espíritu Santo me tiene que acompañar, y siempre voy a estar en corrección. Si no fuésemos perfectos, y no lo somos. Hay un ejemplo ahí bíblico de todo esto. Cuando Apolos estaba explicando, predicando, parece que no lo estaba haciendo bien o no lo estaba haciendo de manera correcta, era sincero en todo lo que hacía, pero Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le explicaron más correctamente cómo era el camino del Señor. Entonces, ¿para qué? Para que pudiera explicarlo bien. Entonces ahí vemos de que hay corrección, lo tomaron aparte. ¿Por qué? Porque el propósito es edificar. Y entonces ya después Apolo, ¿para qué? O sea, es más bien uno lo ve en Corintios, que hasta se peleaban, va uno de Apolo, otro de Pablo, o sea, para que veamos el papel que él tuvo. De acuerdo. Y pues bien, entonces vimos, ¿verdad?, de que el juzgar, ¿cómo podemos entonces juzgar dentro de la congregación? Cuando vemos comportamientos que no son correctos, comportamientos que deberían, ¿verdad?, corregirse. Entonces, ¿cómo hacerlo? Porque la Biblia también nos enseña esto. Sí. Entonces, yo creo que la forma correcta de hacerlo tiene que ser el amor. Es lo principal. Si una persona, yo les ponía un ejemplo en la discusión que tuvimos, ¿verdad? Si ustedes me ven una concha de frijol en el diente, me lo dicen o no me lo dicen. Si ustedes me aman, me lo van a decir, ¿verdad? Pero si no, les va a valer y yo que haga el ridículo, ¿verdad? Ahorita, frente a cámara, díganme, no. Entonces, si yo veo un hermano mío que está cometiendo un error, está algo, ¿verdad? Yo debo de hablar con él en amor. Amén. Y lo que me tiene que mover a mí es el amor. Aparte, decírselo,
decirle mi criterio, porque puede ser que yo también esté equivocada y que él esté en lo correcto, ¿verdad? Y es un prejuicio lo que tengo, ¿verdad? Entonces, pero tiene que moverme el amor. Pero para que haya amor en mí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar a Dios, tengo que el fruto del Espíritu tiene que estar en mí, desarrollarlo, ¿verdad? Para que así sea, ¿verdad? Entonces, eso, otra cosa. Cuando Jesús oró de que fuéramos uno, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo, oro para que sean uno, ¿verdad? Para que los demás crean en mí. Entonces, el enemigo lo que quiere es dividirnos. Él quiere dividir la iglesia, que uno murmure del otro, critique al otro, señale al otro, y mirate, vi aquella fiesta, que no sé, y nos encanta, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo en amor, tenemos que hacerlo con prudencia, tenemos que hacerlo sin arrogancia, porque muchas veces las personas critican porque se creen que ellos sí son perfectos. Y que yo sí estoy haciendo lo correcto, yo no soy como él, ¿verdad? Y nos comportamos así como se acuerdan del fariseo y el publicano, ¿verdad? Y gracias, Señor, porque yo no soy como aquel, ¿verdad? Y en cambio el publicano humillándose a Dios, ¿verdad? Entonces no tiene que haber arrogancia en nosotros, ¿verdad? Al corregir a los demás. De acuerdo. Así es. Para mí sin comparación también, porque vaya, yo crecí en un hogar cristiano, tengo toda mi vida ser cristiana. No puedo venir y venir a juzgar a alguien, solo decir, no, pero porque no es como yo. Si yo nunca he hecho eso, pero yo tengo toda una vida, pues crecí en un ambiente cristiano, mis condiciones han sido diferentes a las de tal vez una persona que viene de un hogar muy diferente en un contexto, tal vez no eran ni cristianos. Entonces yo tengo que también tener esa sabiduría de poder decir, ok, esa persona, miremos, ¿verdad? Hay gente que uno le puede dar una opinión o una crítica constructiva y la toma y dicen, ¿sabe qué? Gracias por decírmelo. Pero otra persona es como, lo destruyen a depresión a la casa. Entonces entonces uno tiene que ser sabio también en entender y conocer las personas, ¿verdad? No puedo medir con mis contextos y decir, porque si a mí nunca me pasa, porque la depresión, no, es que yo no le entiendo la depresión, pero tal vez a mí en mi vida no me ha pasado algo que me ocasione, pero a ellos sí, esa persona. Entonces yo tengo que aprender a ser sensible, ¿verdad? Y en privado, no en público que lo hablamos, ¿verdad? ¿Qué persona? No, ¿verdad? Sí, no, en privado, ¿verdad? Con amor. Aquí hay un aspecto también que invoca una de las características también que son de Satanás, ¿verdad? El enemigo, el orgullo. Y a veces nos ataca ese orgullo. Y eso significa que también no hemos estado luchando, tal vez un mal día también puede ser, ¿verdad? Pero no hemos estado luchando porque nosotros también escuchemos en amor lo que nos dicen. Es como cuando un hijo es regañado por su padre puede estar en una máscara de enojo, pero realmente hay un incentivo de amor detrás. Pero el hijo usualmente no tiene ese amor para entenderlo en ese momento. Y después ya se le fue el papá y 40 años después esto era lo que me decía. Y hasta que le cayó el 20 tanto tiempo después. Tenemos que luchar también. Con la escritura es más fácil. Leemos y nos llenamos de ese amor para entender por qué el hermanito nos está diciendo lo que nos dice, ¿verdad? Y el que lo dice, buscar esa mansedumbre, porque es parte de ese fruto del Espíritu. Nosotros ser pacientes si no logramos remover algo. Hay una lucha constante, ¿verdad? Todo cristiano, todo creyente, todo seguidor a los pies de Cristo es pecador. La diferencia es que no está en pecado de muerte. Pero fallamos y tropezamos y constantemente nos levantamos para la gloria del Señor. Sí, yo solamente quería aportar ahí, digamos, alguien comete algo malo, entonces lo que tiene que haber es un espíritu de mansedumbre para buscar edificar a aquella persona. Amén. De hecho, Santiago menciona que juicio sin misericordia va a haber para aquel que no aplique misericordia. Entonces, realmente nosotros tenemos que actuar de esa manera. Por eso lo que menciona Yari es importante. El amor debe ser la base. O sea, el propósito detrás tiene que ser siempre la edificación, la mutua edificación. Entonces, porque en algún momento podemos nosotros ser los que estamos tropezando. Y lo que más necesitamos es que alguien tenga misericordia también. Amén. Sí. En un mundo lleno de tan falto de misericordia, que la iglesia sea un lugar lleno de misericordia. Amén. Óigame, y hay muchas personas que se han alejado de la iglesia porque han sido criticadas y están lastimadas o tal vez han criticado a sus hijos, ¿verdad? Y entonces o se han
ido de un ministerio porque también se han burlado de ellos y se han lastimado. Entonces, qué importante es el amor en la iglesia, ¿verdad? Que estemos llenos del amor de Dios para que cuidemos nuestras palabras, como decía José, ¿verdad? Esa lengua, ¿verdad? Que es tan fácil emitir, hablar y juzgar lo malo, ¿verdad? De las personas. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Vean que Proverbios 6:16 dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y escuchen esta última, donde quiero que lo veamos, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Verdad? El juzgar a las personas para estar en eso de yo soy mejor o porque lo que menos hacemos, y me gustó la reflexión que hacía Elenita, ¿verdad? Es que muchas veces el ser humano tiende a querer juzgar siempre para lo malo, ¿verdad? Y juzgar para condenar, ¿verdad? Pero el autoexaminarnos es complicado. Es lo que el Señor nos llama a que hagamos, pero no nos gusta hacerlo. Entonces, y el Señor nos dice, antes de que le veas, ¿verdad?, la paja, mejor mírate la viga que tenés. Y nos llama a que nos autoexaminemos, a que nos autoevaluemos. Entonces, porque Dios abomina, ¿verdad?, la discordia entre hermanos. Comenzamos así, luego la murmuración, la crítica, el chisme, y es como una telaraña que se va armando, y como decía Yari, ¿verdad?, hermanos que salen dañados de la iglesia porque alguien dijo algo, alguien tuvo un prejuicio de algo, y esto dañó su vida y se fueron de la iglesia, ¿verdad? La mayoría de las personas se va de la iglesia por eso, por dañadas por otro hermanito, porque no pueden estar en la misma congregación, y más si la iglesia es pequeña. Y también nos vemos en la situación donde, por ejemplo, dicen, no, pero es que yo no estoy creando discordia, es que yo lo miro en pecado, pero hay que distinguir ese pecado de muerte y pecado que no es de muerte, porque la misma escritura en 1 Juan 5:16 nos dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él. Así de sencillo, y Dios le dará vida. Me refiero a quien no comete un pecado que no lleva a la muerte. Entonces, la oración está de la mano de esto, y siempre tenemos que estar orando por nuestros hermanos, porque siempre vamos a fallar. Pero ¿qué tiene usted que estarle diciendo? Es que te salió fea tal cosa, o que es que solo va a crear una discordia innecesaria. Miren, Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud bondadosa. Pero cuídense a sí mismos, porque también ustedes pueden ser tentados. Así es. Sí, tenemos que cuidarnos. En resumen, al final, cada uno que vive en una congregación somos responsables de hacer nuestro ambiente un ambiente positivo, un ambiente bueno, porque una persona puede empezar un cáncer que se esparce, y después todos los hermanos una contienda fea, contaminados. Entonces somos responsables básicamente de nosotros ser un buen ejemplo para que nuestra congregación tenga un ambiente positivo. Y hasta se reúnen, ¿verdad? Tomarse un cafecito para hablar del hermano, ¿verdad? Y hablemos del hermanito. Y la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Sí, quería comentar algo ahí. El ejemplo que Yari mencionó de 1 Corintios 6, donde habla de un pleito entre hermanos, que lo hablábamos hace poco. Dice, ya es malo de por sí que peleen entre ustedes, y peor que peleen frente al mundo. Así es. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Cuál debería haber sido el remedio ahí? Mejor que uno de los dos sufra la pérdida. Que uno de los dos diga, no, mira, te perdono. Esa debería ser la actitud. Totalmente. Bueno, vamos ya casi cerrando. Tengamos cuidado en la iglesia, antes de que se me olvide. Vayamos echándole a aquellos hermanitos que les gusta el chambre, porque Totalmente. Sí, los conocemos ustedes, sabemos. Entonces vayámoslos distinguiendo y no seamos partícipes de esto. Alejémonos, vemos actitudes que no nos gustan, alejémonos, evitemos caer en ese jueguito de estar ahí en la crítica, en juzgar al hermano. No, hermanito, mejor enfóquese en usted y en su propio crecimiento, y va a ver como todas las cosas, después usted va a ver que va a querer que se edifiquen los unos a los otros, va a aprender a soportar a los hermanos, porque la palabra nos dice soportándonos los unos a los otros.
Y pues bien, estamos ya finalizando, ¿verdad? Quisiéramos seguir, ¿verdad? Un tema muy edificante, creo que hemos aprendido todos, ¿verdad? Cuando preparamos el tema fue muy edificante para todos porque teníamos así como dudas con algunas palabras, decían, no, esto es lo mismo que esto, que no me juzguen. Ajá, que no me juzguen, no me critiquen, ¿verdad? Discutimos, fue muy edificante para nosotros y yo sé que para ustedes que están allá, a la iglesia y a las personas que nos ven a través de las redes sociales, confiamos que el Señor pues ha edificado su vida a través de este mensaje. Y pues bien, ya finalizando el programa, no nos vamos a ir sin antes ver el avance del siguiente programa. Estamos con una temporada buenísima este año y pues bueno, el siguiente programa va a estar buenísimo. Así que los dejamos con el avance de nuestro segundo programa del año. Vamos. Excelente. ¿Qué les parece? Muy acorde a los tiempos que vivimos. Así ¿verdad es. Que sí? Sí. Totalmente. Bueno, hay tanto de qué hablar. Yo sé que nos pica la lengua ya para decir ahorita de qué vamos a hablar referente al tema de la salud mental y pues va a estar súper bueno. No se lo vaya a perder. Le invitamos a que siempre nos acompañe a través de su canal Unife HD por medio de YouTube. Les invitamos a que nos acompañen también a nuestra amada iglesia, Congregación Unife. Estamos a la salida del norte, ¿verdad? Calle hacia Residencial Villa Elena, pastor. Así es, así es. Tenemos unas instalaciones donde no nos falta el aire acondicionado. Súper rico. Lleve siempre su suétercito para que lo disfrute. Y le invitamos, si usted no tiene una congregación y si usted nos está viendo a través de estas redes sociales, cordialmente a que nos acompañe a nuestra iglesia. Que el Señor nos bendiga. Hasta luego. Adiós. Adiós, fluido. Bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el Señor. Gracias a Dios. Sí. El que sigue. No tuvimos interrupción, no van a haber bloopers. No, sí hubo uno. El suyo. Pero si quieren repetirlo. No va a haber bloopers. No va a haber bloopers. A ver. Cheque. Bendito el Señor. Estuvo bueno. Bendito el Señor.